La relación entre conciencia y mente ha sido objeto de profundo interés y debate a lo largo de la historia de la filosofía, la ciencia y la espiritualidad. Dicho tema abarca cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la experiencia humana, la percepción, el pensamiento y la realidad misma, y como tal constituye un dilema polimorfo para la investigación intelectual, académica o del interés público. Para dar cuenta de estas perspectivas, por ejemplo, desde la neurociencia, la conciencia se investiga como un fenómeno emergente del cerebro y su compleja red de procesos neuronales. Y por el otro lado, desde la espiritualidad, se ve como un enfoque complementario, explorando a la conciencia desde una perspectiva mucho más trascendental, haciendo una vinculación a la existencia del ser y su relación con lo divino. Desde estas dos perspectivas, la neurociencia y la espiritualidad, hay que abordar la naturaleza de la conciencia y la mente, y para ello se deben mencionar algunas teorías y hallazgos neurocientíficos que han intentado explicar la relación entre la actividad cerebral, la experiencia consciente, con algunos conceptos como el alma, el yo y la conciencia cósmica. Esta exploración nos permite comprender mejor las diferentes dimensiones de la experiencia humana y también cómo pueden enriquecerse mutuamente cuando se exploran y se estudian, lo que implica entender las prácticas y las filosofías que estas perspectivas presentan, así como saber en qué posibles áreas de convergencia y discrepancia entre esencia y espiritualidad pueden generarse, permitiéndonos con ello reflexionar sobre la importancia de integrar todos estos diferentes enfoques para obtener una comprensión más completa de la conciencia y la mente, de esta relación tan interesante y compleja, y cómo esto puede influir en nuestra comprensión del ser humano y su lugar en el universo. La investigación neurocientífica sobre la conciencia y la mente ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, permitiendo una comprensión mucho más profunda de cómo el cerebro genera la experiencia consciente. Una de las teorías prominentes de este campo es la teoría de la integración neuronal, que postula que la conciencia emerge de la integración de la actividad neuronal en redes distribuidas a lo largo del cerebro. De acuerdo a esta perspectiva, la conciencia no reside en una región específica del cerebro como tal, sino que surge de la interacción dinámica entre diferentes áreas cerebrales. Otro enfoque importante es la teoría del procesamiento global de información, que sostiene que la conciencia surge como la información procesada por el cerebro cuando éste alcanza un cierto nivel de integración y coherencia global. De acuerdo a esta teoría, la conciencia se vendría a considerar una suerte de fenómeno emergente que surge de la complejidad y la organización de la actividad cerebral. Además de estas teorías, la neurociencia también ha identificado correlatos neuronales de la conciencia, es decir, patrones específicos de actividad cerebral asociados con estados conscientes. Estudios de neuroimagen funcional como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía han proporcionado muchísima información bastante valiosa sobre las regiones cerebrales y los patrones de actividad asociados con la conciencia y diversos estados mentales, como la atención, la percepción y el sueño. Por otro lado, desde la perspectiva de la espiritualidad, se nos ofrece una visión distinta sobre la conciencia y su relación con la mente, permitiéndonos explorar aspectos de la experiencia humana que escapan al alcance de la ciencia convencional. Por ejemplo, en muchas tradiciones espirituales se considera que la conciencia trasciende el cuerpo y la mente y se concibe como un aspecto fundamental de la realidad misma, que conecta a los individuos con dimensiones mucho más amplias de ella que no alcanzamos a captar en el modo inmediato o vigílico o de la cotidianidad. En estas tradiciones se habla de la existencia de una suerte de yo superior o de un alma que trasciende la identidad individual y está vinculado a una conciencia cósmica divina. Este concepto de conciencia, que es trascendente, sugiere que la experiencia humana está enraizada en una realidad mucho más profunda y universal, que se une al tejido mismo de la realidad y que va mucho más allá de las limitaciones de la mente y el cuerpo físico. La espiritualidad también ofrece prácticas y disciplinas muy puntuales, como la meditación o el yoga,
que se centran en explorar el cultivo de la conciencia y de la mente, trabajando en ella y explorando cada vez más cómo entiende el mundo. Estas prácticas pueden tener efectos significativos en la percepción, el bienestar emocional y la claridad mental, y sin duda han sido objeto de investigación científica en campos como la psicología y la neurociencia contemplativa. La exploración de la conciencia y la mente desde las perspectivas de la neurociencia y la espiritualidad conllevan importantes implicaciones que abarcan diversos aspectos de la vida humana, desde la salud mental hasta la ética y la filosofía. Al considerar estas implicaciones, es crucial reconocer tanto las convergencias como las divergencias entre estos dos enfoques y cómo pueden influir en nuestra comprensión y experiencia sobre el mundo. Desde las perspectivas de la neurociencia, entender cómo el cerebro genera la conciencia tiene implicaciones significativas para la salud mental y el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos. Por ejemplo, se sabe por investigaciones sobre los correlatos neuronales de la conciencia cómo pueden estos proporcionar nuevas perspectivas sobre el origen y la naturaleza de condiciones como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos del espectro autista, lo que podría conducir a enfoques más efectivos de diagnóstico y tratamiento. Además, el estudio de la conciencia y la mente desde una perspectiva neurocientífica nos ayuda a plantear cuestiones éticas relacionadas con la neurotecnología y la manipulación de la mente. A medida que la tecnología avanza, surgen muchas preguntas sobre la posibilidad de modificar o mejorar la conciencia y el comportamiento humano a través de intervenciones neurocientíficas, lo que plantea dilemas éticos sobre la autonomía individual, la privacidad y la equidad social. Por otro lado, desde la espiritualidad, la exploración de la conciencia y la mente tienen implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza del ser humano y su relación con el universo. Las tradiciones espirituales ofrecen enseñanzas y prácticas que promueven el desarrollo personal y la búsqueda de significado y el propósito de la vida. La idea de una conciencia trascendental también puede inspirar un sentido de conexión y de unidad con algo más grande que uno mismo, ayudándonos a salir de esa burbuja del egoísmo, lo que puede tener, por supuesto, repercusiones en la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo como tal. Sin embargo, también es importante reconocer las tensiones y contradicciones que pueden surgir entre estas dos perspectivas. Mientras que la neurociencia pues tiende a enfocarse en explicaciones materialistas y objetivas de la conciencia, la espiritualidad a menudo aborda aspectos subjetivos de la experiencia humana. Navegar por estas diferencias puede requerir un enfoque integrador que reconozca la validez de ambas y busque puntos de convergencia que ayuden a enriquecer nuestra comprensión global de este fenómeno tan interesante y de esta relación entre conciencia y mente. La exploración entonces de la conciencia y la mente desde las perspectivas de la neurociencia y la espiritualidad, como aquí brevemente he comentado, pues nos van a revelar la complejidad y la riqueza del mundo y de la experiencia humana en él. Estos dos enfoques pues nos ofrecen visiones complementarias que pueden enriquecer nuestra comprensión global, y desde la neurociencia, como hemos visto, se ha avanzado muchísimo en la comprensión de los procesos cerebrales que subyacen a la conciencia, identificando correlatos neuronales y desarrollando teorías que intentan explicar cómo emerge la experiencia consciente a partir de la actividad cerebral. Estos avances tienen importantes implicaciones para la salud mental, la ética y la filosofía, al tiempo que nos van a plantear desafíos éticos relacionados con su manipulación y la autonomía individual. Mientras que, como lo mencioné, desde la espiritualidad, hemos explorado cómo se concibe la conciencia como un fenómeno trascendental, vinculando a dimensiones más amplias de la realidad que no vemos en la cotidianidad, permitiéndonos conectar conceptos muy antiguos y que hacen parte de la tradición humana, como el alma, la conciencia cósmica, la trascendentalidad y otra serie de ideas que varían en la práctica cultural, pero que tienen un trasfondo común que es para el que la gran experiencia humana se ha preparado. Al considerar estas dos perspectivas, es importante reconocer tanto sus puntos de convergencia como sus diferencias y cómo se pueden llegar a relacionar, pero también a divergir, lo cual es también muy importante porque nos ayuda a extender el espectro de este fenómeno y saber que no se reduce simplemente a una mirada o a una apreciación ideológica. En última instancia, al integrar estas diferentes
perspectivas, al unirlas, al hacer un trenzado con ellas, podemos obtener una comprensión más completa de la conciencia y la mente humana, lo que nos permite explorar muchísimo más profundo cuál es nuestra naturaleza. Y al hacerlo, podemos abrir una perspectiva muchísimo más grande que nos ayude a avanzar científicamente, pero también nos permita tener desarrollo personal y podamos ampliar nuestra búsqueda del significado y el propósito que tenemos en la vida. Y así, en un mundo cada vez más complejo y cambiante, esta integración nos puede servir como un faro de luz que guíe nuestro camino hacia un futuro mucho más compasivo, equitativo y consciente, algo que por supuesto nos es mucho más que necesario.